Hola, tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Hoy vamos a ver un nuevo tema que se llama el bautismo. El bautismo. Tan importante como todos los que hemos expuesto aquí, siempre dentro del tema, del gran tema, el deseado de toda la gente. Este tema que estamos desarrollando a través de todos estos jueves es de demasiada importancia porque en él nos relata la vida de Jesús cuando él estuvo en esta tierra. Y para nosotros es un patrón a conducta de seguir, es aprender más sobre él, sobre sus propósitos, sobre sus deseos, sobre su comprensión, su amor, todo lo que él hizo en esta tierra por nosotros, para que nosotros pudiéramos estar con Él en las alturas de los cielos cuando Él venga en su segunda venida. Y ese es lo más importante para nosotros, poder estar en las alturas de los cielos cuando Él venga en su segunda venida. Así es que vamos a desarrollar el tema, vamos a elevar una oración y antes de desarrollar el tema vamos a leer unos versículos bíblicos en los cuales está basado este tema. Así es que ore conmigo donde quiera que usted esté, incline su rostro y vamos a orar a nuestro Señor para que Él nos ayude a llevar este tema de la mejor manera posible y que lo podamos concluir exitosamente. Incline su rostro. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por todas las oportunidades que nos das. Te damos gracias por habernos escogido, por haber por ayudarnos a llegar hasta el día de hoy y que con tu infinita misericordia nos perdones todos nuestros pecados y nos ayudes a ser cada día mejor. Como dijo David, límpianos por dentro y por fuera y haz de nosotros una nueva criatura de acuerdo a tu imagen y a tu deseo, y que nosotros podamos cumplirlo en obediencia a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a leer Mateo 3, del 13 al 17. Ese no lo puse en imágenes, pero igual lo voy a leer en la Biblia. Mateo 3, del 13 al 17. Y el tema se llama el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió, discúlpeme. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vino al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Es alergia, es que me da alergia. Y el pelito que sueltan los vidrios en los libros me dan alergia. Ahora vamos a leer Marcos 1 del 9 al 11. Marcos 1 del 9 al 11. Marcos 1 del 9 al 11. Dice así: el bautismo de Jesús también trata sobre el bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y por último, vamos a leer Lucas capítulo 3 y versículos del 21 al 22. Dice así, también trata sobre el bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En ti tengo complacencia. En base a estos versículos se desarrolló el tema que vamos a presentarles hoy. Siempre dentro del YouTube y de las redes sociales, Facebook, Laicos en Acción, para que ustedes puedan encontrar todas las programaciones que nosotros desarrollamos, que igual son de suma importancia para todos. No solo yo, sino otros expositores también llevan hasta sus hogares o hasta donde usted quiera que usted esté, nos lleva toda esta belleza de información para que nosotros la podamos estudiar y poner en práctica. Bueno, pues vamos a desarrollar el tema que dice el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. Dice, las noticias referentes al profeta del desierto y su maravillosa predicación hundieron por toda Galilea. El mensaje alcanzó a los campesinos de las aldeas montañosas más remotas y a los pescadores que vivían a orillas del mar. Y en sus corazones sencillos y fervientes, halló la más sincera respuesta. En Nazaret repercutió en la carpintería que había sido de José, y uno reconoció el llamamiento. Había llegado su tiempo. Dejando su trabajo diario, se despidió de su madre y siguió en las huellas de sus compatriotas que acudían al Jordán. Jesús y Juan el Bautista eran primos, estrechamente relacionados por las circunstancias de su nacimiento. Sin embargo, no habían tenido una relación directa. Recordemos que Elizabeth vivía lejos de María, que María, cuando estaba encinta de Jesús, fue a visitar a su prima Isabel para acudir a ella, porque eran familia. Pero era larga la distancia que ellos recorrían y por lo tanto durante su niñez y su juventud no se relacionaron en una forma directa. La vida de Jesús había transcurrido en Nazaret de Galilea y la de Juan en el desierto de Judea, en un ambiente muy diferente. Habían vivido recluidos sin comunicarse el uno con el otro. La providencia lo había ordenado así. No debía haber ocasión alguna de acusarlos de haber conspirado juntos para obtener mutuamente sus pretensiones. Recordemos que todo Dios lo hace perfecto y Él no deja que en el desenvolvimiento de los acontecimientos de la historia, que son demasiado importantes para Él, haya ninguna duda, ni que pueda haber nada, absolutamente nada de contrariedad para el desarrollo de sus planes.
Juan conocía los acontecimientos que habían señalado el nacimiento de Jesús. Había oído hablar de la visita a Jerusalén en su infancia y de lo que había sucedido en la escuela de los rabinos. Conocía la vida sin pecado de Jesús y creía que el Mesías, aunque sin tener seguridad positiva de ello, el hecho, y creía en el Mesías, aunque él no tenía una seguridad positiva de ello, pero él creía en eso. Como siempre, cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, siempre le creemos. Diga que de un 100% le creemos un 99%, pero siempre hay algún detallito, alguna cosa que se nos pasa y que nosotros nos hacen dudar, pero la fe es más fuerte, pero la fe es más fuerte. Conocía la deidad de Jesús sin pecado y creía que era el Mesías, aunque sin tener seguridad positiva de ello. El hecho de que Jesús había quedado durante tantos años en la oscuridad, sin dar ninguna evidencia especial de su misión, daba ocasión a dudar de que fuese el ser prometido. Sin embargo, el Bautista esperaba con fe, sabiendo que el tiempo señalado por Dios todo quedaría aclarado. Juan sabía que todo, absolutamente todo, en su determinado momento iba a quedar aclarado. Y por eso él confiaba. Él confiaba en las escrituras, él confiaba en los tiempos y confiaba en su primo que iba a ser el Mesías. Se le había revelado que el Mesías vendría a pedirle el bautismo y entonces se daría una señal de su carácter divino y así podía presentarlo al pueblo. Cuando Jesús vino para ser bautizado, Juan reconoció en él una pureza de carácter que nunca había percibido en nadie. Nunca había percibido en nadie. La misma atmósfera de su presencia era santa e de inspirada reverencia. Cuando una persona está muy entregada a Jesús, la paz que ella siente internamente se le manifiesta en su rostro, en sus actitudes, en su manera de hablar, de caminar, todo se refleja ahí. El hecho de que Jesús había quedado durante tantos años en la oscuridad, sin dar alguna evidencia especial de su misión, daba ocasión a dudar de que fuese el ser prometido. Sin embargo, el Bautista esperaba con fe, sabiendo que al tiempo señalado por Dios todo quedaría aclarado. Se le había revelado que el Mesías vendría a pedirle el bautismo y entonces se daría una señal de su carácter divino y así podía presentarlo al pueblo. Repito, porque son temas demasiado importantes y son cosas demasiado importantes que tenemos que ir aclarando en el camino. Y recalcando también, cuando Jesús vino para ser bautizado, Juan reconoció en él una pureza de carácter que nunca había percibido en nadie. La misma atmósfera de su presencia era santa e inspiraba reverencia. Entre las multitudes que le habían rodeado en el Jordán, Juan había oído sombríos relatos de crímenes y conocido almas agobiadas por miríadas de pecado. Nunca había estado en contacto con un ser que irradiase una influencia tan divina. Todo esto concordaba con lo que le había sido revelado acerca del Mesías. Sin embargo, vacilaba con hacer lo que podía Jesús. Él vaciló. Cuando Jesús le pidió que lo bautizara, él dudó de si debía bautizarlo. ¿Por qué? Porque ¿cómo podía el pecador bautizar al que era sin pecado? Supuestamente el bautismo es para morir a mi vieja criatura, a quitarme el pecado que yo tengo. Y Cristo no tenía pecado. Entonces, ¿para qué iba a ser bautizado? ¿Y qué había de someterse él, que no necesitaba arrepentimiento, a un rito que era una confesión de culpabilidad
que debía ser lavada. Porque eso es lo que significa el bautismo, una confesión de culpabilidad que debía ser lavada. Y Cristo, ¿qué pecado le iba a lavar? Iban a lavar si él no había cometido pecado. Cuando Jesús le pidió el bautismo, Juan quiso negárselo, exclamando: yo he menester ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? Confirme, aunque suave autoridad, Jesús le contestó: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Y Juan, cediendo, condujo al Salvador al agua del Jordán y le sepultó en ella. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se venía sobre él. Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia. Él lo realizó por cumplir un requisito para que la justicia de Dios fuese cumplida. Y se identificó con los pecadores, dando los pasos que nosotros debemos dar y haciendo la obra que debemos hacer. Su vida de sufrimiento y paciente tolerancia después del bautismo fue también un ejemplo para nosotros. Y este ejemplo lo tenemos que dar nosotros a las demás personas de otras congregaciones que no tienen el rito del bautismo por inmersión, sino porque les rocían un poquitito de agua en la cabeza, o hasta pétalos de rosa están echando ahora en la cabeza. Y no es así como Dios lo pide. Después de salir del agua, Jesús se arrodilló en oración a orillas del río. Se estaba abriendo ante él una nueva era muy importante. Ya y él, en ese momento, él ya empezaba su ministerio. De una manera más amplia estaba tratando en el conflicto de su vida. Aunque era el príncipe de paz, su venida iba a ser como el acto de desenvainar una espada. El reino que había venido a establecer era lo opuesto a lo que los judíos deseaban. Él, que era el fundamento del ritual y la economía de Israel, iba a ser considerado como un enemigo y destructor. Él, que había venido proclamando la ley en el Sinaí, iba a ser condenado como transgresor. Él, que había venido para quebrantar el poder de Satanás, sería denunciado como Belcebú. Nadie en la tierra le había comprendido. Y durante su ministerio debía continuar andando solo. Durante toda su vida, su madre y sus hermanos no comprendieron su misión. Ni aún sus discípulos lo comprendieron. Había morado en luz eterna, siendo uno con Dios, pero debía pasar en soledad durante su vida terrenal. Como uno de nosotros debía llevar la carga de nuestra culpabilidad y desgracia. El ser sin pecado debía sentir la vergüenza del pecado. El amante de la paz debía habitar con la disensión. La verdad debía morar con la mentira. La pureza con la vileza. Todo el pecado, la discordia y la contaminadora concupiscencia de la transgresión torturaban su espíritu. Nada más imagínese para él tan duro aceptar los pecados y tener que compartir con gente tan pecadora como somos nosotros. Debe haber sido un impacto terrible para él. Debía hollar la senda y llevar la carga solo sobre aquel que había depuesto su gloria y aceptado la debilidad de la humanidad. Debía descansar la redención del mundo. Él lo veía y sentía todo, pero su propósito permanecía firme.
De su brazo dependía la salvación de la especie caída y extendió su mano para asir la mano del amor omnipotente. La mirada del Salvador parece penetrar el cielo mientras vuelca los anhelos de su alma en oración. Bien sabe él cómo el pecado endureció el corazón de los hombres y cuán difícil les sería discernir su misión y aceptar el don de salvación. Cuando las personas somos pecadores, nosotros endurecemos nuestro corazón. Lo endurecemos hacia nuestra familia, lo endurecemos hacia nuestros vecinos, nuestros amigos, a las personas que queremos. Pero lo peor de todo es que nosotros endurecemos nuestro corazón para aceptar al Señor, para aceptar la salvación. Eso es increíblemente duro. Y así un corazón endurecido no sabe discernir su misión y aceptar el don de la salvación. Pero él intercede ante el Padre a fin de obtener poder para vencer su incredulidad, para romper las ligaduras que Satanás nos encadenó, porque al pecar Satanás nos está encadenando. Yo siempre he puesto la alegoría, si se puede decir así, de una araña cuando va a cazar una mosca. Se le arrima y empieza a rodearla, envolverla, hasta que la deja que no puede ni siquiera moverse. Y eso es lo que hace Satanás, pero él eso no lo hace físicamente, lo hace con nuestra voluntad. Él anula nuestra voluntad para que nosotros no podamos vencer el poder destructor que nos tiene sometido. Pide el testimonio de que Dios acepta a la humanidad en la persona de su Hijo. Nunca antes había escuchado los ángeles semejante oración. Ellos anhelaban llevar a su amado comandante un mensaje de seguridad y consuelo, pero no. El Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Salen directamente del trono los rayos de su gloria. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una paloma de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. Entre la vasta muchedumbre que estaba congregada a orillas del Jordán, pocos, además de Juan, discernieron la visión celestial. Sin embargo, la solemnidad de la presencia divina embargó la asamblea. El pueblo se quedó mirando silenciosamente a Cristo. Su persona estaba bañada de la luz que rodea siempre el trono de Dios. Su rostro dirigido hacia arriba estaba glorificado como nunca antes se había visto un rostro humano. De los cielos abiertos se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Estas palabras de confirmación fueron dadas para inspirar fe a aquellos que presenciaban la escena y fortalecer al Salvador para su misión. A pesar de que los pecadores de un mundo culpable pensaban como Cristo, a pesar de la humillación que implicaba tomar sobre sí nuestra naturaleza caída, la voz del cielo declaró: Hijo del Eterno, porque Él era el Hijo del Eterno. Juan había quedado profundamente conmovido, cualquiera hubiera quedado profundamente conmovido al ver que los cielos se abren, que baja una paloma y que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cualquiera hubiera quedado impresionado. Al rodearle la gloria de Dios y oírse la voz del cielo, Juan reconoció la señal que Dios le había prometido. Sabía que era el Redentor del mundo, a quien había bautizado. El Espíritu Santo descendió sobre él y, extendiendo la mano, señaló a Jesús y exclamó:
he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque no solamente estaba siendo considerado como el Hijo amado, sino como un Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo, vino a morir por nosotros, por ti, por mí, por todos los que creamos en Él. Pero el diablo, que es el diablo, él nos mete duda a nosotros, nos mete duda y no queremos aceptar su palabra, no queremos aceptar sus lineamientos y nos envuelve como una tela de araña para anular nuestra voluntad y que nosotros no podamos decir también, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no solo que quita el pecado del mundo, sino el Cordero de Dios que quita mi pecado, mi pecado. Nadie de entre los oyentes, ni aún el que los pronunció, discernió el verdadero significado de estas palabras, el Cordero de Dios. Sobre el monte Moriah, Abraham había oído la pregunta de su hijo. Y vamos a leer, ya le voy a decir cuál versículo vamos a leer, Génesis 22, 7. Génesis 22, 7. Vamos a leerlo. Génesis 22, 7, que dice así. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Repito, Génesis 22, 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el cordero y la leña, mas ¿dónde está el cordero del holocausto? Ay, qué terrible, porque en ese momento iba a hacer inmolado también Isaac por petición de Dios a Abraham, pero Abraham le obedeció y él era un muchachito ya de como de 13 años y lo iban a hacer un altar e iban a matar un corderito. ¿Y dónde estaba el corderito? Pues ese corderito, en ese momento Isaac representaba a Cristo Jesús. El padre contestó, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y en el cordero divinamente provisto, en el lugar de Isaac, Abraham vio un símbolo de aquel que había de morir por los pecados de los hombres. Y ahora vamos a leer Isaías 53 del 6 al 7. Isaías 53 del 6 al 7. Dice así, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Repito, Isaías 53 del 6 al 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Espíritu Santo, mediante Isaías, repitiendo la ilustración, profetizó el Salvador, que como cordero fue llevado al matadero. Y Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Pero los hijos de Israel no habían comprendido esa lección. Ellos no la habían comprendido.
Muchos de ellos consideraban los sacrificios de una manera muy semejante a la forma en que miraban sus sacrificios los paganos, como dones por cuyo medio podían propiciar a la divinidad. Dios deseaba enseñarles que el don que los reconcilia con Él proviene de su amor. Recordemos que los paganos, ellos ofrecían los holocaustos para agradar a sus dioses, y que asesinaban a las personas para obtener el perdón del Dios al cual habían ofendido. ¿Verdad que sí? Pero era diferente toda la circunstancia, porque ese Dios al que ellos le estaban ofreciendo sus sacrificios no los aceptaba con amor, como lo acepta Cristo Jesús. Porque toda la relación que nosotros tenemos con Cristo Jesús proviene de su amor. Y por eso Él pide que nosotros le amemos a Él. No hay nada más terrible que amar sin ser correspondido. No hay nada más terrible que eso. Ahora, imagínense lo que puede sentir Cristo Jesús, de que Él nos dio tanto amor, y no es correspondido por muchas personas. Y todo el sacrificio que Él hizo proviene de su amor. Y las palabras dichas a Jesús en la orilla del Jordán: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, abarcan toda la humanidad. ¿Cómo es posible que abarquen toda la humanidad? Pero también la palabra de Dios dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. También la palabra de Dios dice que Él nos lleva a nosotros, a los que el Padre le entregó, Él nos lleva hacia el Padre. Entonces, cuando Él se refiere, este es mi Hijo amado, ahí estamos incluidos toda la humanidad, todo aquel que cree en Cristo Jesús. ¿Queremos estar ahí o no queremos? Esa es una buena pregunta. Y vamos a leer Efesios 1:6. Efesios 1:6. Dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos hizo aceptos en el amado. Porque antes estábamos, sido desechados. Antes fuimos desechados, pero Él nos atrajo hacia Él para limpiarnos de pecado y que Dios nos aceptara. Eso fue lo que Él hizo. Pero los hijos de Israel no habían comprendido eso. No obstante, todos nuestros pecados y debilidades no somos desechados como inútiles. ¿Por qué? Porque Cristo nos limpia de pecado. Él nos limpia de pecado. ¿Para qué? Para que seamos aceptos en el amado. Y la gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. Nos habla del poder de la oración, de cómo la voz humana puede llegar al oído de Dios y ser aceptadas nuestras peticiones en los atrios celestiales. Por el pecado, la tierra quedó separada del cielo y enajenada de su comunión, pero Jesús la ha relacionado otra vez con la esfera de su gloria. En un instante estuvimos todos desechados, todos estuvimos separados de la gloria del Padre. Pero Jesús la relacionó otra vez. ¿Y con quién? Con la esfera de su gloria. Su amor, así como Satanás nos rodea y nos envuelve como una tela de araña y anula nuestra voluntad. ¿Verdad que sí? La luz así,
Jesús nos vuelve a relacionar con esa esfera. Va a ser una esfera que nos envuelve, que anula no, esa, ¿cómo les explico? Lo que el diablo hizo de anular nuestra voluntad, Jesús anula esa treta del diablo y nos hace aceptos en el amado. ¿Mm? Y nos relaciona otra vez con la esfera de su gloria. Su amor rodeó al hombre y alcanzó el cielo más elevado. La luz cayó por los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro sumo Salvador y caerá sobre nosotros mientras oremos para pedir ayuda con qué resistir la tentación. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Dígame usted si no es algo increíble, pero algo increíble, oír una voz del cielo que diga: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Como se los dije al principio, cuando estaban bautizando a Jesús, toda la gente quedó paralizada. Ahora nada más imagínese que una voz venga del cielo y te diga: fulanito, tú eres mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Vea, yo le digo una cosa, a mí me dice Dios eso y ahí yo caigo rendida, porque no lo merezco. Cristo sí lo merecía, pero yo no lo merezco. Y entonces, en ese momento, ¿qué hace uno? Desmayarse. Me imagino que ahí caigo desmayada. Porque, bueno, mandémonos a la vida cotidiana, a la vida humana. Cuando uno llega chiquito de la escuela o muchacho de colegio y a un viejo, cuando llega con notas de la universidad, llega a la casa del papá y de la mamá y le muestra la cartilla donde están escritas todas las notas bellas que uno sacó porque uno estudió bastante y logró la mejor calificación. Y el papá lo agarra a uno y la mamá y lo abrazan y lo besan y le dicen: qué orgullosa me siento de usted. ¿Verdad que siente uno precioso? Siente uno lindísimo. Bueno, pues ahora imagínense nada más que el mismo Dios le diga: usted es mi hijo amado o mi hijo en quien yo tengo complacencia. Debe ser algo excesivamente emocionante. Vamos a leer ahora Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Repito, Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nada más por un instante, imagínense que yo, bueno, en este momento por fe yo acepto que voy a ser salva. Por fe yo acepto, porque por mis actitudes lo dudo, ¿verdad? Tengo que creer en Cristo Jesús y creerle a Él que Él me borra todos mis pecados y que yo le pedí perdón. Pues bien, yo estoy pensando en soy hija de Él y Él se complace en mí. Pero yo no estoy viendo lo que yo voy a hacer. Nada más me estoy viendo tal cual soy en este momento, una vil pecadora. Pero cuando Él venga en su segunda venida, lo vamos a ver tal cual es Él. Y nos vamos a ver a nosotros mismos como Él quiere que nosotros seamos. Imagínense qué cosa más esplendorosa. Bueno, pues hablamos del estudio y hablamos de las notas. Pues entonces ahora hablemos de la graduación. Y llega el día de la graduación
Y entonces se pone uno un vestido bien elegante y se peina y se baña y se pone bien bonito para que todo el mundo lo vea. Y llega el momento en que lo llaman a uno al, 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 al escenario para entregarle el título. Y le dicen, usted es un cum laude, usted se logró las mejores calificaciones. Qué orgullo y qué satisfacción. Qué orgullo y qué satisfacción. Y ahí se está viendo uno ya como un profesional, como un abogado, como un médico, como una enfermera, como lo que uno haya decidido estudiar. Eso es algo importante para nosotros en esta vida. Ahora nada más imagínense cuando lleguemos al cielo y el Señor llegue y nos ponga la corona. ¡Qué espectáculo más impresionante! Él llega, nos pone la corona y nos vemos semejantes a Él. Porque todo el proceso de estudio de la palabra y de perdón de pecados, de lavamiento de los pecados, etcétera, etcétera, fue para parecernos a Él, ¿cierto o no? Porque todos los hijos queremos parecernos a nuestros padres, ¿verdad que sí? Imagínense cómo no vamos a desear parecernos a Él si Él es nuestro Padre eterno. ¿Mm? Entonces, en ese momento me veo y lo vuelvo a ver a Él y digo yo, ay, pero somos igualitos, qué linda que me veo y con aquella corona preciosa, pero en ese momento me doy cuenta que no la merezco, no la merezco, porque yo no hice nada, Él lo hizo todo por mí. Entonces me quito la corona y se la entrego a Él. ¿Verdad que sí? Debe ser algo impresionante. Ah, pues voy a repetir. Nos habla del poder de la oración, de cómo la voz humana puede llegar al oído de Dios y ser aceptadas nuestras peticiones en los atrios celestiales. Por el pecado, la tierra quedó separada del cielo y enajenada de su comunión. Pero Jesús la ha relacionado otra vez con la esfera de su gloria. Su amor rodeó al hombre y alcanzó el cielo más elevado. La luz que cayó por los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oremos para pedir ayuda con que resistir la tentación. Mira, hay tentaciones que son tan fuertes en donde para uno es sumamente difícil aceptar. Sobre todo cuando son deseos carnales, comida, bebida, entre otras tipos de deseos. Y uno quiere comerlo y lo presenta a aquella, por decirle alguna paella así bien rica, con bastantes mariscos y bastantes calamares, y sale un olor exquisito y uno siente que no va a poder evitar la tentación. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Resistir la tentación. ¿María Elena puede? No, no puede. Pero si yo clamo a mi Señor, Él me ayuda a evitar esas tentaciones. Él me ayuda a evitar esas tentaciones. Y imagínese con la bebida y con otro tipo de pecados que tal vez son, entre comillas, más gratificantes para nuestro cuerpo, pero que después nos llevan como oveja al matadero. Y vamos a ser trasquilados después. Y me estoy evitando, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, y lo estoy rechazando. Entonces, mejor oremos y le pedimos a Él que nos ayude a poder evitar esa tentación. Pues entonces, después de que Él nos dice esto, en el cual yo tengo contentamiento, entonces ahora somos hijos de Dios. Y no se ha manifestado lo que vamos a hacer, pero sabemos que cuando Él aparezca,
seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él y nos vamos a ver nosotros tal como Él quiere que nosotros seamos. Nuestro Redentor ha abierto el camino, de manera que el más pecaminoso, el más menesteroso, el más oprimido y despreciado pueda hallar acceso al Padre. Muchas veces nosotros decimos, no recibo a Cristo, no, yo no voy a la iglesia porque yo no lo merezco, porque yo no soy buena gente, mire, yo consumo droga, yo consumo alcohol, yo tengo unos deseos sexuales muy escabrosos, yo juego póker, yo tengo vicio de juegos, a mí me gusta robar, yo he sido un asesino. ¿Cuántos sicarios? Un día de estos estaba viendo en la televisión. ¿Cuántos sicarios hay en el país? Que son mandados por otro tipo de personas malintencionadas. Pues aunque usted sea un sicario, un drogadicto, un depravado sexual, un jugador empedernido, un vicioso, y yo le puedo enumerar los peores pecados y los peores defectos que una persona pueda tener. Y sin embargo, podemos tener acceso al Padre con oración y pidiéndole a Dios que nos ayude a vencer esos pecados. Y así podemos tener un hogar en las mansiones celestiales que Jesús ha ido a preparar para nosotros. Vamos a lograrlo, vamos a tenerlo. Y esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí he dado una puerta abierta delante de ti, tal cual ninguno puede cerrar. Él nos deja las puertas abiertas para que nosotros podamos vencer, para que nosotros acudamos a Él. No hay nada más terrible cuando uno le cierran las puertas. Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo, un drogadicto. Un drogadicto le robó todo al papá, a la mamá, a los hermanos para ir a venderlo, para consumir drogas. Y un día llega y necesita, y quiere ir a ver a papá y quiere ir a mamá o los hermanos. ¿Y qué hacen los hermanos y el papá y la mamá? Le cierran la puerta en las narices. Le cierran la puerta en las narices y ya no lo dejan de entrar. Y yo no culpo a esos papás y esas mamás y esos hermanos, no los culpo, porque están cansados de todas las barbaridades que un hijo, un primo, un hermano les ha hecho. Y le cierran las puertas en las narices. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se pierden las oportunidades. Pero Cristo no nos cierra esas puertas. Y Él nos da un montón de oportunidades para que nosotros podamos acudir a Él, para que nosotros podamos apreciarlo a Él, seguirlo a Él, y así agarrarnos, como dijo el profeta David, con hisopo por dentro y por fuera. Yo el otro día les contaba cuando yo cogía a mis hijos con una estopa y venían de jugar y venían con todos sucios y yo agarraba la estopa y lo limpiaba, los bañaba para que quedaran bien limpiecitos. Y ellos lloraban y me decían, mami, es que usted me hace muy duro. Y tal vez era un poco de barro o quién sabe qué cosas tenían pegadas ahí y yo quería quitárselas. Pues imagínense cómo nos va a doler que Dios nos agarre con una estopa y nos limpie por dentro y por fuera y nos quite ese pecado arraigado que teníamos en nosotros. Él no nos cierra las puertas nunca, 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 porque su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y Él siempre, siempre, siempre va a respondernos. Y nos va a ir limpiando poquito a poco todo el pecado que tenemos encima.
¿Verdad que sí? Pero Él cargó con nuestros pecados. Fue bautizado sin haber pecado. Y nosotros tenemos que ser bautizados. ¿Por qué? Porque tenemos que pecados. Y tenemos que orar y acudir a Él y seguirlo a Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera, porque día con día, minuto a minuto, segundo a segundo, estamos pecando. Y minuto a minuto, segundo a segundo, tenemos que estar clamando a Él para que nos limpie de todo pecado. Porque Él es el único que nos puede limpiar de todo pecado. Dios es fiel, para siempre su misericordia. Mandó a su Hijo unigénito para que muriera por nuestros pecados. Él nos quita las ataduras del enemigo. Él nos guía, nos dirige, nos limpia, nos santifica, nos escoge. Él hace todo el trabajo por nosotros. Todo, absolutamente todo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creerle, seguirle, aceptarlo, obedecerle y someternos a Él. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Este es el tema que les traje para hoy. Ha sido con gran amor que lo preparé para ustedes. Espero que podamos seguirlos preparando con igual amor para todos nosotros, para mí también, porque yo soy una pecadora igual que todos los demás. Y la ley entra por mi casa primero. Y antes de traerles yo todo esto a ustedes, tengo que empezar por limpiar mi casa también, para poder llegar hasta ustedes. Y tengo que aprender y tengo que desaprender también. Así es que este es el tema que les traía para hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Un beso y un abrazo a distancia. Los espero la próxima semana. Bendiciones para todos en el nombre de Cristo Jesús y que tengan un fin de semana y un principio de semana como Dios quiere.